hablarte ahora del personaje El Exigente, pero para eso me voy a basar, para iniciar en hacer este desarrollo de esta máscara, de este personaje que muchas veces yace o vive o habita dentro de nosotros, en un mito griego. El mito es Cronos devorando a sus hijos. Parece una historia muy potente, pero bueno, ya vamos a saber por qué y por qué nos representa, ¿no? O representa a la máscara del exigente. El arquetipo simbólico sería el juez interior o el devorador, y el personaje interno sería el exigente. Cronos era el dios del tiempo. Según el mito, sabía que uno de sus hijos podía destronarlo. Entonces, cada vez que nacía un hijo, lo devoraba. No lo dejaba crecer, no permitía que lo nuevo tuviera vida propia. Todo brote era tragado antes de madurar. Aplicado al personaje exigente, Cronos representa esa parte de nosotros interna que devora la espontaneidad, el descanso, el placer, la creatividad, la ternura, la inocencia. El exigente no permite que nada nazca libremente. Apenas aparece una idea, la juzga. Apenas aparece un deseo, lo corrige. Apenas aparece una alegría o algo que pueda ser una idealización, pregunta si es útil. Apenas aparece un error, se castiga. No es una figura mala desde el inicio, nació para proteger. Quería evitar el fracaso, la vergüenza, la crítica, el rechazo, pero cuando toma el mando ya no protege, asfixia. Quiere que todo sea perfecto, para que nada duela, pero termina devorando la vida antes de que la vida pueda expresarse. La aplicación sería esta: el exigente debe ser mirado como un antiguo guardián del valor personal, una voz que creyó que si todo era impecable, nadie podría humillarlos. Pero ahora hay que preguntarse, ¿a quién estás intentando proteger con tanta dureza? Porque muchas veces debajo del exigente no hay fuerza, hay miedo, miedo a no valer, miedo a decepcionar, miedo a ser descubierto como insuficiente. La pregunta clave sería: ¿qué parte viva de mí estoy devorando para sentir que valgo? Otra pregunta más directa sería: ¿de quién aprendí que tenía que hacerlo todo perfecto para merecer amor o respeto? El personaje exigente parece fuerte, disciplinado, responsable, pero muchas veces es una autoridad interna endurecida. No guía, castiga, no ordena, oprime, no acompaña, se vigila. Su frase secreta es: nunca es suficiente. Hagas lo que hagas, siempre falta algo, siempre podrías haberlo hecho mejor, siempre llegas tarde a una expectativa imposible. Este personaje suele nacer donde el amor se mezcló con el rendimiento, donde ser querida, ser aceptada o valorada dependía de hacerlo bien, de no fallar, de no mostrar debilidad, no descansar demasiado, no decepcionar. Entonces la persona incorpora un juez interno que cree estar protegiéndola del fracaso, pero en realidad la separa del placer, de la espontaneidad y de la ternura. Se ramifica en perfeccionismo, en rigidez, en culpa por descansar, en comparación, en autoataque, en crítica, en intolerancia al error, en hipercontrol, dificultad para disfrutar, miedo a perder el valor personal y sensación permanente de deuda. El exigente no sabe celebrar. Apenas termina una meta, ya señala la siguiente. Es un amo que nunca libera. El arquetipo mitológico más claro es Cronos, el dios del tiempo que devora a sus hijos. Cronos representa el tiempo como presión, el miedo a ser superado, la autoridad que no deja crecer lo nuevo. El personaje exigente devora los brotes internos antes de que pueda. Todo lo somete al mandato de producir, controlar y cumplir.
También puede relacionarse con el fariseo interior, otro mito, ¿no? No como figura religiosa externa, sino como un símbolo psicológico, la parte que uno se obsesiona con las normas, la forma, la corrección, la imagen de pureza o perfección, mientras se aleja del corazón vivo de la experiencia. La integración comienza cuando la persona distingue disciplina de crueldad. No estamos hablando que lo haga hacia el otro, estamos hablando que se lo hace a sí mismo. La disciplina verdadera sostiene, la exigencia neurótica nos humilla. Una cosa es tener dirección y otra es vivir bajo un látigo invisible. El alma no florece cuando se la amenaza, florece cuando encuentra una firmeza que también sabe ser compasiva. Cada personaje interior debe ser mirado como una criatura antigua que un día intentó salvarnos. Y en este caso, el personaje del exigente, la inteligencia de haber intentado ser perfecto para sobrevivir, nos ayudó. Recordemos que tenemos un lado positivo dentro de la supervivencia y un lado negativo dentro de esa exacerbación en cuanto a la vida de adulto, ¿no? Y cuando ya este personaje nos pesa. El personaje exigente no nació cruel, nació asustado, nació en algún lugar donde equivocarse dolía demasiado, donde fallar podía traer crítica, comparación, humillación, castigo, indiferencia o pérdida de amor. En algún momento esta persona o estas personas, ¿no?, que nos sentimos identificados tal vez con este personaje, aprendimos o aprendió que no bastaba con ser, había que rendir, cumplir, hacerlo bien, no molestar, no fallar, no decepcionar. Entonces apareció el personaje del exigente. Al principio este personaje fue una protección, le dio estructura a la persona, le enseñó a esforzarse, a sostener, a no abandonarse del todo en medio del caos, le ayudó a sobrevivir en ambientes donde quizá no había demasiada contención, pero sí mucha demanda. Allí donde no hubo un adulto amoroso que dijera, tranquilo, puedes equivocarte. Apareció una voz interna que dijo, hazlo perfecto, así nadie podrá atacarte. Esa fue su función de supervivencia. El exigente ayudó a evitar el rechazo, ayudó a anticiparse al juicio, ayudó a ser competente, responsable, fuerte, correcto, preparado. Muchas veces este personaje permitió que la persona estudiara, trabajara, cuidara, cumpliera, saliera adelante, sostuviera a otros, se volviera confiable. No todo en él es sombra, tiene una potencia muy grande. Su parte luminosa es la disciplina, la voluntad, la capacidad de mejorar, el amor por lo bien hecho, la perseverancia, el sentido de la responsabilidad, la fuerza para no rendirse ante cualquier dificultad. El exigente, cuando está sano, puede convertirse en un maestro interior muy, muy bueno, muy apropiado, porque nos ayuda a ordenar la vida, a madurar, a no vivir solo desde el impulso, la comodidad. Pero cuando está herido, deja de ser maestro y se convierte en verdugo. Ya no impulsa, castiga, ya no orienta, humilla, ya no ayuda a crecer, obliga a rendir que merece existir. Su frase secreta es, todavía no es suficiente. Hagas lo que hagas, siempre falta algo, siempre podrías haberlo hecho mejor, siempre hay una deuda pendiente, siempre hay una culpa escondida, siempre hay una comparación esperándote. El personaje exigente mostró una herida profunda de valor personal, mostró que en algún momento la persona sintió que su valor dependía de su rendimiento, que el amor no era gratuito, sino condicionado, que para ser mirada tenía que destacarse, que para ser aceptada tenía que hacerlo todo bien, que descansar era peligroso, que aflojar era fracasar, que necesitar era debilidad. Este personaje suele ramificarse en perfeccionismo, en culpa, en hiperresponsabilidad, en rigidez, en miedo al error, en comparación constante, en dificultad para disfrutar, imposibilidad de descansar,
autoataque, control, vergüenza y una sensación interna de deuda permanente. La persona puede lograr mucho, pero no sentir nunca que ha llegado. Puede recibir reconocimiento, pero no poder creérselo. Puede hacer las cosas bien, puede hacer las cosas bien, pero vivir como si siempre estuviera a punto de ser descubierta en falta. El exigente también protege contra una herida muy, muy antigua, la vergüenza. Muchas veces dice, si lo hago perfecto, nadie verá mi fragilidad. Si soy impecable, nadie podrá señalarme. Si cumplo con todo, no me abandonarán. Si soy fuerte, nadie sabrá cuánto miedo tengo. Por eso no debemos mirarlo solo como un tirano. Es también un guardián desesperado, un soldado interno que lleva años haciendo guardia para que la persona no vuelva a sentir vergüenza de no ser suficiente. Pero ahora necesita aprender una verdad mayor. La excelencia no puede construirse sobre el odio a uno mismo. La responsabilidad no necesita látigo. La disciplina no tiene por qué estar enemistada con la ternura. Una persona puede crecer sin destruirse, puede mejorar sin humillarse, puede comprometerse sin vivir bajo amenaza. El personaje exigente nos ayudó a sobrevivir porque nos dio fuerza, estructura, rendimiento, dirección, capacidad de sostenernos cuando quizá nadie nos sostenía, pero ahora necesita madurar. Ya no puede seguir confundiendo amor con aprobación, ni valor con productividad, ni descanso con culpa. La integración no consiste en volverse irresponsable, consiste en transformar al juez interno en guía, que la voz que antes decía no es suficiente, aprenda a decir, vamos, paso a paso. Puedes hacerlo mejor, pero no tienes que dejar de amarte mientras aprendes. Y quizá la frase que este personaje necesita escuchar es, gracias por haberme ayudado a sostener cuando fallar parecía peligroso, pero hoy ya no necesito destruirme para demostrar que valgo.